752-294. Bien. Esta tesis ha sido elaborada por la especialista contadora Carola Vanessa Pogliano, documento nacional de identidad 17.752.294, mira la obtención del título de posgrado de magíster en tributación. La dirección de tesis estaba a cargo del doctor, abogado Gustavo José Lavella de Casanova. Agradecemos la presencia de los miembros del jurado evaluador, doctor abogado Jorge Héctor Ramarco de la Universidad Nacional del Comahue, doctor abogada Liliana Cecilia Di Pietrónica de la Universidad de Buenos Aires y doctor abogado Rodolfo Salazar Boas de la Universidad Pompeu Fabra, quienes han manifestado que la tesis reúne las condiciones para su defensa oral y pública, enviando oportunamente los dictámenes favorables para la realización de este acto. Se encuentran presentes la secretaria académica, magíster Natalia Rubio, el coordinador académico de la carrera, especialista contador Mario Goldman Rosa, y la señora coordinadora de la dirección de posgrado, especialista contadora Liliana Cardelli. La especialista Carola Pogliano comenzará ahora la exposición del trabajo y contará con aproximadamente 40 minutos para el desarrollo del mismo. Los señores miembros del jurado podrán realizar preguntas, aclaraciones y ampliaciones una vez culminada la exposición. Especialista contadora Pogliano puede comenzar. Bueno, buenas tardes a todos, primero que nada. Y bueno, el tema de mi trabajo final es sobre la constitucionalidad de los regímenes de recaudación de ingresos brutos, especialmente lo que es CIRCREP. Y un segundo que comparto pantalla. Bueno, en realidad, digamos, cuando el motivo del trabajo se centra, digamos, en que, bueno, yo desde que me recibí en la facultad trabajo en un banco, digamos, inicié el trabajo en el área de impuestos y, bueno, como cualquier egresado de una carrera de grado de contador, digamos, cuando empiezo a trabajar me doy cuenta, digamos, que la mayor tiempo de mi trabajo no lo llevaban los impuestos que uno ve en la facultad como impuestos estructurales, sino los impuestos que a lo largo del tiempo las distintas administraciones tributarias han ido generando regímenes para mejorar su nivel de recaudación sin tener en cuenta algunos principios constitucionales que deberían regirse cualquier régimen tributario, ya sea a nivel nacional o provincial. Digamos, si yo lo hago, digamos, si uno lo mira, digamos, y hace un poco de memoria, se acuerdan que en el año 2000, digamos, sale la ley antievasión, con Cavallo, digamos, como ministro de Economía, donde se fijan, digamos, que todo movimiento digamos, todo movimiento comercial debía ser bancarizado para tomarse como un pago genuino, lo que hizo que la actividad comercial pasara en su gran medida por los bancos. En función de esto, luego se crea el impuesto a los débitos y crédito bancario, y en el 2002 la provincia de Buenos Aires genera el régimen de lo que se llama régimen de recaudación de impuestos sobre los ingresos brutos. Digamos, cómo se genera, digamos, cada banco recibe un padrón con los contribuyentes de esa jurisdicción y comienza a retener por cada acreditación en cuenta que tiene cualquiera de los contribuyentes incorporados en ese padrón. Por un efecto recaudador y efecto contagio se van adhiriendo las distintas jurisdicciones, que generó que en un breve periodo de plazo algunos contribuyentes tuvieran la situación de que tenían más de una percepción por una acreditación en la cuenta. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo sucedía esto? Cuando un contribuyente era de convenio multilateral, por ejemplo, que uno fuese contribuyente de provincia de Buenos Aires y de Neuquén,
no importaba dónde estaba radicada la cuenta, sino que estaba en el padrón. Y la entidad financiera, sin mirar dónde era el movimiento, generaba la percepción. Ante el reclamo de los distintos contribuyentes, la comisión arbitral lo que realiza es inventa el CIRCREP, que es un régimen de recaudación donde todos los contribuyentes de convenio quedaban dentro del padrón y se derogaba de esta manera los regímenes de recaudación provinciales. ¿Qué logró el CIRCREP? Logró, digamos, unificar el régimen de retención de ingresos brutos, pero lo que no logró fue solucionar problemas de base que tiene el régimen. Si uno lo compara el régimen recaudatorio contra el impuesto sobre los ingresos brutos, observa que tiene algunas limitantes que hacen que tanto la doctrina como los contribuyentes vean que se vulneran ciertos principios constitucionales. Con los años, digamos, las administraciones tributarias fueron tomando esos reclamos sin derogar el régimen, porque bueno, es un régimen de fácil recaudación. Piensen que en el país hay solo 60 bancos, entonces en 60 bancos se junta casi la recaudación de lo que es el impuesto en su totalidad. ¿Qué generó esto? Digamos, que se vayan solucionando el tema con modificaciones de alicuotas y demás, pero el tema de fondo no se solucionó. Entonces, en el trabajo lo que yo busco es analizar, digamos, cuál es la estructura del impuesto sobre el CIRCREP y si eso cumple o no los principios constitucionales, la ley de coparticipación, y si tiene algún tema que uno podría replantearse si podría darse la derogación del mismo por su falta de constitucionalidad. Como ya les expliqué, digamos, el CIRCREP toma todo crédito en cuenta de un contribuyente siempre que esté en el padrón. Se excluyen ciertos movimientos que claramente están fuera del objeto del impuesto sobre los ingresos brutos, como es transferencia entre el mismo titular, acreditaciones por operaciones financieras, anulaciones por movimientos duplicados y demás. ¿Cuáles son los sujetos alcanzados? Los titulares de las cuentas que están en el padrón. Sucede también que si yo comparto la cuenta de una cuenta cliente con una persona que está en el padrón y yo no estoy en el padrón de ingresos brutos, igual se va a retener sin importar de quién era la plata, porque se toma que es de cualquiera de los contribuyentes que está en esa cuenta. El pago a cuenta, digamos, cada contribuyente después mira y computa como pago a cuenta de ingresos brutos lo que se le retuvo en el mes. Quien reglamenta y legisla, que es uno de los grandes puntos débiles, es la comisión arbitral por medio de sus resoluciones generales. La comisión arbitral en el 2004, cuando genera el régimen, cada provincia debía ir adhiriéndose al régimen y derogar su régimen local. Pero no hay una ley, ni una ley que tendría que haber sido una ley convenio donde se diera el encuadre de este régimen de recaudación, sino que solo la comisión arbitral, por medio de distintas resoluciones, lo reglamenta y va limitando las distintas operatorias y de qué manera las entidades financieras pueden devolver o no el impuesto ante reclamos de los clientes. En la mayoría de los casos también está legislado de que para que una entidad financiera pueda devolver, la comisión arbitral le tiene que informar a quiénes se les puede devolver y por qué monto. Lo cual genera para el contribuyente bastante demora administrativa, porque bueno, él debe realizar su reclamo ante la dirección de renta donde sería su jurisdicción sede, y esa dirección enviarle al mes siguiente en el padrón a las entidades afectadas por ese reclamo. Ante esta situación, digamos que bueno, lo que se trató fue de resumir, digamos, cómo funciona el CIRCREP. Lo que yo analizo es que el régimen no respeta el principio de reserva de ley, que es lo que bastante doctrina lo ha expuesto, como que al no ser, digamos, no respetar la definición de hecho imponible de ingresos brutos, uno genera que en realidad, si bien es pago a cuenta de dicho impuesto, termina siendo un impuesto independiente que en lo único que tiene en vínculo en común con ingresos brutos es que es un pago a cuenta directo del mismo.
Tampoco respeta el principio de territorialidad, que las provincias solo tienen jurisdicción para fijar impuestos dentro de su propia provincia, sino que acá, por ejemplo, yo puedo ser contribuyente de 2 jurisdicciones y estar en el padrón y tener una cuenta en una tercera jurisdicción y hacer la operatoria bancaria en esa jurisdicción, y la entidad financiera me va a estar cobrando el impuesto y no tengo manera de reclamar una percepción de impuesto por ser de extraña jurisdicción. Bueno, como lo dije también, el hecho imponible no tiene una vinculación directa con ingresos brutos, porque ustedes saben muy bien que ingresos brutos grava la actividad onerosa, y acá solo se grava la acreditación en cuenta. Por eso, digamos, si uno analiza la doctrina, se dice que hay un problema de analogía con el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que si bien el impuesto a los débitos y crédito bancario es más amplio, porque abarca a todo contribuyente, digamos, que tenga a todo cliente que tenga una cuenta, salvo los específicamente exceptuados por la ley. También hay un tema, digamos, de que no respetaría la ley de coparticipación, porque las provincias crearon un régimen que es análogo a un impuesto nacional, por lo cual no estaría respetando el artículo 9, inciso B de la ley. El principio de igualdad uno también lo ve vulnerado porque, digamos, sobre todo antes, cuando había más de un régimen de recaudación, todo dependía de cuándo, digamos, en qué banco operaba ese cliente, porque los bancos que eran digamos, de índole nacional, con efecto, digamos, los grandes bancos, eran mayores agentes de recaudación que por ahí bancos regionales que operaban en 2 o 3 provincias. Ante esta situación, y digamos, como el régimen solo iba variando, digamos, en distintas tasas para ir paliando el tema de que los contribuyentes demostraban continuos saldos a favor, la jurisprudencia fue atendiendo los reclamos de los distintos contribuyentes, pero sin ir al tema de fondo de declarar la inconstitucionalidad del régimen de recaudación, sino como en otras oportunidades, cuando vemos que se avasallan los principios constitucionales, resuelven el caso concreto siempre y cuando el contribuyente demuestre su perjuicio pecuniario. Por ejemplo, el Banco CMF contra Provincia de Tucumán, cuando pide la inconstitucionalidad del régimen, lo plantea porque ellos no eran un banco que tuviese sede en la provincia de Tucumán, y a pesar de eso la provincia lo había declarado agente de recaudación del impuesto. En la misma línea, digamos, Enrique, en otro fallo también contra la provincia de Tucumán, una empresa, digamos, que era corredor de cereales, como ellos actúan a porcentaje y a comisión en sus regímenes, planteaban los continuos saldos a favor, y entonces lo que generaba era que uno, digamos, hay un principio de buena técnica tributaria que uno no debería retener por los distintos regímenes más que lo que sería mi propio régimen impositivo. En este caso, digamos, la justicia falla a favor del contribuyente y siempre los excluye en el padrón hasta tanto ese contribuyente absorba sus continuos saldos a favor. Cuando es muy abultado y el contribuyente no plantea, digamos, una posibilidad de absorberlo, entonces ahí recién lo excluye. Pero nunca digamos, hasta el momento yo no he tomado conocimiento de que la jurisprudencia ha declarado de fondo la inconstitucionalidad del régimen y darle un marco, digamos, más limitado a las provincias. También la Cámara de Bancos, digamos, presentó también un pedido de inconstitucionalidad porque obviamente los bancos, al quedar en el medio como agentes de retención, digamos, y también tener un problema, digamos, legal, porque en realidad, si uno lo mira en ingresos brutos, el banco no participa en el hecho imponible del impuesto, sino que es un tercer intermediario por el cual se mueven los fondos. Y los bancos reciben el reclamo del contribuyente y quedan, digamos, con un problema comercial y un problema legal a la vez. La asociación de bancos, aglutinando la situación planteada por sus entidades asociadas, plantea la inconstitucionalidad que da una resolución de la provincia de Buenos Aires donde pretendía gravar las cuentas de
contribuyentes de extraña jurisdicción, es decir, si uno operaba en esa provincia y no era contribuyente, lo declaraba como un contribuyente presunto y trataba de generar un régimen tributario de percepción. En esa situación, también la justicia le da la razón, digamos, a la Cámara y le pide a la provincia y sí que, digamos, dé de baja ese régimen, porque ahí no solo está aplicando una presunción sobre un régimen, sino que está excediendo sus facultades recaudatorias. En la misma línea, digamos, y atendiendo a distintos reclamos, la comisión plenaria resuelve, digamos, el tema de la extraña jurisdicción cuando cualquier provincia, digamos, en este caso también provincia de Buenos Aires, trata de incluir en sus padrones a contribuyentes que por X motivo, por ejemplo, realizaban las compras en la provincia, pero no realizaban la actividad comercial. Entonces la provincia trataba de incluirlo en sus regímenes, y de esta manera también la comisión plenaria, digamos, atendiendo al espíritu de lo que es el convenio multilateral, le limitó a la provincia de Buenos Aires su afán recaudador y le dijo que no podía ir más allá de lo que eran sus propios contribuyentes. Y en lo que respecta, digamos, en otra causa, digamos, donde ya se meten con temas de exportación, lo que el Tribunal Superior le fija, digamos, porque si uno mira qué es lo que se excluye de un régimen de recaudación de ingresos brutos, son operaciones muy puntuales, porque solamente quedaría, digamos, el primer movimiento de la cuenta, digamos, cuando un banco le liquida una exportación a un exportador las divisas, digamos, por la exportación que él mismo realiza, solo ese movimiento le está excluyendo. Entonces el Tribunal Superior en esa situación también le dice que, digamos, se están excediendo porque obviamente al ser un concepto que está excluido del impuesto, no debería el Tribunal Superior, perdón, no debería la provincia poder tomar esa base como una base imponible presunta, porque obviamente no se produce ahí el hecho imponible del impuesto. También analiza, porque si uno mira, digamos, cómo se fija el régimen recaudador, digamos, se cobra sobre el total de la acreditación bancaria, lo cual genera una disparidad entre, digamos, lo que es la base imponible del impuesto, que aunque sea la base general, digamos, como es la venta minorista, en la venta minorista, en la base del impuesto, no se tiene en cuenta lo que es IVA ni impuestos internos. En cambio, acá, digamos, en un régimen de recaudación se toma el monto total de la acreditación, lo cual está incluyendo dentro de la base imponible conceptos que no están gravados por el propio impuesto. Por ese motivo es que uno, cuando analiza el régimen recaudatorio, lo que observa es que las alícuotas en general que gravan son tasas más bajas que la tasa en la que está gravado por ingresos brutos. Pero cuando, por ejemplo, en el caso de New Fair Class, que es una empresa de remises, como las que vemos en el aeropuerto, digamos, de Buenos Aires, que ellos en realidad subcontratan los choferes, ¿qué era lo que pasaba? Ellos cobran el total de la venta, pero son intermediarios porque ellos se quedan con una comisión del 25% y el resto se lo pagan a sus choferes que le facturan a la empresa. ¿Y qué le generaba esto? Que las continuas retenciones que le hacían los bancos le generaba continuos saldos a favor. De esta manera, digamos, la empresa plantea que, digamos, las recaudaciones dejan de ser razonables porque exceden, digamos, lo que es la base imponible para ellos, y la justicia también le da la razón, pero siempre limitándolo al plazo temporal que le generaba ese saldo a favor. Uno tiene que tener en cuenta que, digamos, por eso digo que a la fecha no tenemos una solución de fondo que haya fijado la justicia. Lo único que vemos es que las administraciones tributarias delimitaron en lo que pudieron para decir, bueno, soluciona el problema de intermediarios bajándoles alícuota,
soluciono el tema de los reclamos por devoluciones, soluciono el tema de que hago un solo régimen para todos los bancos, así los bancos que trabajan en las 24 jurisdicciones no tienen 24 regímenes y un mismo contribuyente sufre más de una retención, pero no soluciona, por ejemplo, el problema de múltiples retenciones, por ejemplo, los comercios que liquidan sus ventas por medio de tarjeta de crédito, sufren la retención del banco cuando le van a liquidar la tarjeta de crédito, que se le retiene ingresos brutos por las bocas de venta que tienen, y a la vez cuando el banco le acredita en su cuenta la plata que corresponde a esas ventas después de esa retención, se le vuelve a retener por el régimen de recaudación, por lo cual ahí vemos que ella sufre dos retenciones. O lo mismo cuando un proveedor paga, digamos, facturas y el proveedor es agente de retención del impuesto, retiene ingresos brutos, lo deposita, digamos, a esa factura, digamos, en el banco, y la acreditación que recibe el contribuyente vuelve a sufrir la percepción del impuesto. Por eso es que se dice que tiene una doble o triple retención sobre un mismo movimiento. También uno tiene que tener en cuenta que acá lo que se grava, digamos, es el traslado de fondos de un contribuyente a otro y no en realidad un hecho imponible en sí mismo. Por eso, por ejemplo, si yo fuese un profesional independiente y vendo a mi casa habitación, me depositan la plata digamos, de la venta de mi vivienda, yo debería demostrar que es un hecho no alcanzado por el impuesto para que me proceda la devolución, lo cual vuelve a vulnerar porque obviamente uno lo están, digamos, invadiendo en conceptos que están fuera del objeto del impuesto y fuera de mi actividad comercial o profesional en este caso. Si uno lo mira, digamos, qué ha hecho las provincias y nación hasta la fecha, si ustedes recuerdan, antes de los regímenes de recaudación, ¿se acuerdan el pacto fiscal en la década del 90, que las provincias trataron de derogar el impuesto sobre los ingresos brutos y tendieron a ir disminuyendo sus alícuotas, lo cual no lo cumplieron por digamos, el alto nivel recaudatorio que tiene el impuesto? Y lo que quedó fue en la nada ese pacto fiscal, y después en el 2017, en el gobierno de Mauricio Macri, se vuelve a intentar hacer un pacto fiscal ya en el consenso fiscal, y donde tratan de armonizar, digamos, el impuesto entre las distintas jurisdicciones, pero también, digamos, se fue prorrogando porque es real, digamos, que la Argentina, con las continuas crisis fiscales que tiene por falta de recaudación y el déficit permanente que tiene, ninguna jurisdicción se compromete, pero ninguna jurisdicción llega a una solución de fondo porque los impuestos más distorsivos son los que últimamente le están mejorando su recaudación. Es como a nivel nacional tenemos el mismo problema con el impuesto a los débitos y crédito bancario, que es sumamente distorsivo, pero a nivel práctico es muy parecido a lo que es el CIRCREP, en el hecho de que en pocos agentes de retención se junta una muy buena recaudación, lo que hace que los fiscos ignoren los principios, digamos, constitucionales y miren más un fin recaudatorio y de caja, y digamos, y las soluciones de fondo lo miren más como una expresión de deseo. En conclusión, digamos, ¿qué es lo que yo vi hasta la fecha? Digamos, sí, digamos, el CIRCREP y los demás regímenes recaudatorios no respetan, digamos, los principios constitucionales. En el mismo sentido, tanto la jurisprudencia en casos concretos los analiza cuando ya se grabaron situaciones que están fuera del objeto del impuesto, pero en ninguna situación la jurisprudencia dio una solución de fondo. La doctrina sí lo plantea en el hecho de que excede lo que es la definición de hecho imponible, de que se crea un nuevo impuesto, y por ese motivo es que uno dice que no respeta, digamos, los puntos esenciales al momento de definir el impuesto. Es decir, no respeta la parte objetiva, ni la parte, digamos, objetiva por el hecho de no tener, digamos, respetar lo que es la definición de objeto en ingresos brutos,
Tampoco respeta la parte subjetiva, porque acá quien actúa como un agente de percepción, que es la entidad financiera, no es parte interviniente en el hecho imponible, sino que es un intermediario que actúa en el movimiento de fondos. Y lo que se termina grabando es lo que decía de una traslación de fondos de una cuenta a la otra. No respeta el principio territorial de que una jurisdicción no puede invadir tributariamente a otra jurisdicción, y por lo que decía de que como se toma el total del monto acreditado, tampoco respeta lo que es la definición del base imponible en relación al impuesto en sí mismo. En conclusión, digamos, ¿qué es lo que yo veo como que se podría hacer? Digamos, creo que una derogación y decir, bueno, que cada contribuyente liquide ingresos brutos como corresponde, es algo que sería bastante utópico de esperar por el nivel recaudatorio que tiene y por los niveles altos de evasión que hay a nivel provincial. Por lo cual yo lo que creo es que una vez, digamos, debería sentarse las jurisdicciones, así como hay que rever la ley de coparticipación, que en teoría era transitoria, digamos, por 2 años, y hace casi 40 años que tenemos la misma ley de coparticipación. Lo que deberían sentarse las jurisdicciones es hacer un régimen, digamos, de retención que respete, digamos, los principios constitucionales en el hecho de que tenga un marco legal, no que se haga por resoluciones de, digamos, resoluciones de la comisión arbitral, que son entes administradores y no tienen una parte legislativa, digamos, y que se tratara de respetar lo que es la invasión, digamos, entre jurisdicciones, y también darle una agilidad en lo que es el tema, digamos, a los contribuyentes de que, digamos, si bien la jurisprudencia les da el visto bueno, uno sabe, digamos, la demora que hay en todo juicio y aparte el costo asociado con realizar una demanda judicial, que obviamente el pequeño contribuyente lo excede a nivel económico y no podría planteárselo, digamos, a él como una opción viable, y obviamente un principio de economía administrativa ahí no se está respetando. No sé si tienen alguna consulta. Yo por mi parte no tengo ninguna pregunta para hacerle. La voy a felicitar por dos cosas. Primero, porque expuso en el trabajo los conceptos teóricos, expuso también la jurisprudencia, pero ahora en la exposición realmente le dio un dinamismo, analizando los casos particulares que expuso, que realmente merecen el aplauso, porque creo que todo el mundo la siguió con mucho interés. Me parece que están muy bien confrontados la Constitución Nacional, por un lado, el espíritu recaudatorio que tienen todas las provincias y en el medio el CIRCLEP. Y ahí saltan todos los principios constitucionales porque al fin y al cabo, todo lo que usted ha dicho, y lo ha dicho muy bien, y todos los principios vulnerados, lo podemos resumir en algo muy sencillo. Es un sistema que en los aspectos que usted ventiló es irrazonable. El principio de razonabilidad domina el derecho y tiene que dominar las soluciones que se busquen de carácter práctico. El CIRCLEP puede ser una solución, pero hay que mejorarla y hay que mejorarla mucho. Y además el CIRCLEP tendría que dar lugar a una ley de carácter general que se aplique por todas las provincias y que de algún modo, tratando de comprender todos estos casos particulares, sea aclaratorio de todas las cuestiones que se han ido presentando y que ha ido resolviendo la jurisprudencia. Muchas gracias, está muy bien expuesto el tema. Gracias. No sé los demás si quieren hacer alguna aclaración o alguna pregunta. Doctora Rodolfo. Pietromica. Ah, Sí, no sé si Rodolfo, el doctor Salas Savoix quiere hacer uso de la palabra primero. no, bueno, adelante, adelante. Yo hablo después. Bueno, gracias. Entonces, bueno, Carola Pogliano,
Sí. Suscribo todo lo que ha manifestado recién el doctor Damarco, coincido plenamente con las apreciaciones que él hizo, y dos o tres cosas puntuales. Siempre digo lo mismo a los efectos de una eventual publicación del trabajo. Lo remarco en general en muchas defensas de tesis en las que he participado, cuando se cita jurisprudencia de la Corte, especialmente en la primera parte de tu trabajo, todo lo que es el punto 2 hasta todo el punto 2.1, con los principios constitucionales en particular. Si bien están citados los precedentes más tradicionales de la Corte, me parece que a los efectos de mantener lo actual del trabajo sería interesante en un renglón, porque el objeto de tu trabajo no va hacia los principios constitucionales en particular, sino en función de este sistema CIRCREV, pero aunque sea brevemente en un renglón, señalar si hay alguna jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema que sostenga esos leadings, esos precedentes, o que los haya revisado, solo para mencionar y dejarlo actualizado. Luego son impecables las citas, la metodología, todas las citas bibliográficas, pero también de la jurisprudencia, teniendo el estilo. Eso es algo que siempre me fijo mucho. Luego señalar que cuando usted hace referencia en la página 74 a un fallo de la Cámara Gutiérrez Delia en punto al CIRCREV, en el que, bueno, aquí la parte actora lo que solicitaba es un fallo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era la exclusión total, ser excluidos de este sistema CIRCREV a nivel local. Ese fallo tuvo pronunciamiento del Tribunal Superior. Para completarlo, ¿no? Completar la historia, ese fallo tuvo un pronunciamiento del Tribunal Superior que declaró mal concedido un recurso de inconstitucionalidad de la parte actora, que seguía insistiendo en ser excluida del CIRCREV. Y de ese fallo del tribunal es destacable, a los efectos de las conclusiones a las que usted arriba en su tesis, es destacable el voto del juez Casas, que en disidencia admite el recurso y lo declara inaplicable al caso de estos actores, el CIRCREV, por efectuar retenciones sobre honorarios profesionales, cuando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio de la profesión liberal no está alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos. Eso por un lado, y después por otro, una actualización que obviamente por la fecha en que usted finalizó la tesis, que fue en el año 22, no lo iba a tener, pero en la página 82, cuando se refiere también a un fallo de la ciudad en relevamientos digitales, y hace mención a una sentencia del Tribunal Superior en Aranovich, en función de las tasas de interés aplicables cuando los contribuyentes reclaman la repetición del impuesto sobre los ingresos brutos por estas retenciones en exceso o percepciones en exceso producidas por el CIRCREV, que generan continuos saldos a favor. Hace un poco más de un mes, el 22 de junio del 23, el Tribunal Superior en la causa Vivian convalida la inconstitucionalidad de una resolución, de esta resolución que era la que se planteó en Aranovich, la 4151, que establece una tasa de interés para las repeticiones mucho más baja que aquella tasa de interés que se estipula para las deudas fiscales en mora, cuando los contribuyentes pagan vencido el plazo. Entonces, bueno, el tribunal convalida esta declaración de inconstitucionalidad de oficio, la causa Vivian, que hicieron las instancias anteriores en punto a la tasa de interés en las repeticiones. Entonces es importante destacarlo porque hay muchas demandas de repetición a nivel de esta jurisdicción local de la Ciudad de Buenos Aires,
con motivo de retenciones en exceso y acumulación de importantes saldos a favor como consecuencia de la aplicación del CIRCREV. Así que nada, para actualizarlo porque está muy bien documentado el trabajo. Y lo último que yo le haría es una pregunta en función de sus conclusiones, Carola, a ver qué le parece. Es meramente una opinión. Usted en las conclusiones y en alguna, además de la, digamos, conclusiones, página 84, pero también en el punto, en la página 60, dice: se debe tener en cuenta que los regímenes de recaudación bancaria generan una desconexión de los aspectos esenciales que integran el hecho imponible de ingresos brutos previstos en la Ley de Coparticipación Federal. Bueno, con relación a este argumento, a esta conclusión que comparto, la ciudad, cuando en instancia judicial tiene que rebatir este argumento de los contribuyentes, dice, como expone, el siguiente fundamento, y quiero su parecer al respecto. La ciudad dice que estas pautas de la ley de coparticipación con relación a ingresos brutos que están en el artículo 9, que usted la señaló, ¿no? Los lineamientos, en realidad son recomendaciones. Lo remarco de esta manera porque la palabra que usa el gobierno de la ciudad en sus escritos es esta: son recomendaciones de la ley de coparticipación. Dice que las mismas no se refieren al diseño o establecimiento de los hechos imponibles del impuesto, sino que estas normas son solamente recomendaciones a las legislaturas locales para evitar la superposición de los impuestos locales con impuestos análogos a nivel nacional. Bueno, quería nada más conocer su opinión con relación a este argumento que está introduciendo ahora el gobierno, ¿no? Considerar estas limitaciones del artículo 9 de la Ley de Coparticipación como recomendaciones a las legislaturas locales. No, para mí en lo personal, primero que la ley de coparticipación cuando la hacen son compromisos que asumen cada una de las jurisdicciones, y un compromiso para mí no es no es una recomendación, sino que es una obligación. O sea, es como cuando uno firma un contrato, uno digamos, no es como que lo sugiere, sino que está adhiriendo a una obligación de parte, y para mí, digamos, a nivel tributario, cada una de las jurisdicciones se obligó a fijar los impuestos bajo cierto contexto legal, que en este caso lo fija la ley de coparticipación. Para mí digamos, tiene más un tinte político en la interpretación jurisprudencial, sin ánimo de juzgar a nadie, que un tinte técnico, legal, digamos, su interpretación. Gracias, Carola. De nada. Bueno, por mi parte también, bueno, yo escribo lo que han comentado mis colegas preopinantes y bueno, también es verdad que son los riesgos de tratar fallos, que muchas veces alguno puede quedar fuera y estar al tanto de todos los fallos, de todos los principios, bueno, no es fácil, pero el esfuerzo está ahí, se nota. Eh, Doy las felicitaciones por el trabajo porque el tema, para empezar, es actual, es relevante y es original, y todo eso se deja constancia en la introducción, que también es importante ir defendiendo esas características en un trabajo. Tiene gran rigor científico. El objeto está claro, está bien explicado desde un primer momento, hay una relación entre el objetivo y el título, hay una hipótesis, y si bien no se plantea de manera explícita, se ve de manera implícita cuál es la hipótesis de la cual parte para luego intentar confirmar o rebatir al final. La estructura también es bien correcta, va de lo general y lo más descriptivo a lo más particular y reflexivo, con diferentes objetivos particulares para alcanzar ese objetivo general que, insisto, se ve muy claro desde un comienzo. La conclusión también es clara, también responde a esa hipótesis y ese objetivo planteado en la introducción, con lo cual todo se va atando de una manera metodológicamente muy adecuada. La bibliografía también me parece muy completa, muy pertinente, muy actual. Hay trabajos y publicaciones de los últimos y recientes años, con lo cual eso también hay que destacarlo. Y también la formalidad, que se respetan todos los criterios que se piden para este tipo de trabajo, y la precisión y la claridad
y la sencillez con la que se escribe un tema tan complejo, lo cual no es fácil condensarlo en pocas páginas para lo que es este tema y encima hacer una exposición todavía mucho más concreta y clarificadora que va más allá de lo que es el trabajo. Por eso para mí es un excelente trabajo, cumple acabadamente con el rigor que se espera científico de este tipo de investigaciones. Siempre hay cuestiones a mejorar, como comentaban mis colegas preopinantes. Por ejemplo, en mi caso yo encontré una introducción muy cargada, tal vez demasiado profunda la introducción, donde ya se adelantaban demasiadas cuestiones que en lo personal tal vez hubiera sido mejor guardarlo para la conclusión. Ya es como que se tiran muchas conclusiones al inicio, en la introducción, pero es simplemente una cuestión de orden, pero coincido con las conclusiones. Tal vez echaba un poquito más en falta algunas propuestas ya más concretas, ir un poquito más adelante. De todas maneras, por ahí va alguna de mis preguntas de cuáles eran las propuestas que usted tenía, por ejemplo, para mejorar este régimen y mantener la eficacia recaudatoria, que no las vi tan diagramadas en la conclusión, pero la verdad que las adelantó en la exposición oral, con lo cual ha sido una exposición que complementa el trabajo escrito y de eso se trata una exposición oral. No solo fue concisa, sino que complementó a tal punto que ya me respondió una de las preguntas que yo tenía. Así que bueno, eso es por mi parte, muy pequeñas recomendaciones menores porque el trabajo es un gran trabajo. Gracias. Gracias, contadora Pugliano. Gracias, profesores. Ahora los miembros del jurado ingresan a otra plataforma para la deliberación de la calificación y la exposición de tesis. Adri, si me dejas. Habiendo finalizado la exposición de tesis por parte de la especialista, contadora Carola Pugliano, el jurado realiza el siguiente dictamen de la exposición oral y del trabajo de tesis. El trabajo satisface sobradamente los requisitos necesarios para ser aprobado, no solo por el excelente rigor científico del trabajo, sino también por la calidad de la exposición oral, por cumplir los objetivos propuestos al inicio del trabajo y dada su alta calidad académica, para ser calificado con 10 sobresalientes. Felicidades, Muchas gracias. Carola Pugliano. Enhorabuena de nuevo a la maestrante y a su director. No, no, la Magíster, Felicitaciones. Magíster Pugliano, la felicito. Gracias. Y también Muchas lo felicitamos al felicitaciones. director de tesis, Gustavo Naveira, lo felicito. Te todo felicito. trabajo de Carola. Todo trabajo de Carola. Gracias. Sí, muchas gracias al doctor Gustavo Naveira de Casanova. Gustavo, muchas gracias por desde un principio, digamos, acompañar a la tesis, ¿no? Ya sea desde aquel primer aval, cuando Carola mandó el proyecto o lo que se le dice el esquema de la tesina, hasta justamente hace un par de meses, cuando la función tuya como director, con toda la responsabilidad académica que ello implica, sí, bueno, considero que está apto para su defensa y bueno, y luego se comienzan sucesivas gestiones administrativas, que es con la propuesta del jurado, las designaciones, coordinar fecha, etcétera. Así que, Gustavo, muchas gracias. Felicitaciones, doctor Jorge Damarco, porque usted es el director de esta maestría por un nuevo graduado que será informado en CONEAU, ahora en la próxima reacreditación. Así que muchísimas gracias también, doctor Rodolfo Salazar Bosch, por aceptar formar parte de este jurado, y a la doctora Petromica, como siempre, por acompañarnos. Y Gracias, también Mario, la por tesis, convocar. Bueno, a Lili por la Gracias a presencia y el ustedes. aliento. Gracias a todos una, ustedes y fue un honor participar acá, especialmente recordar la memoria de Ignacio, que la verdad que antes no dije nada porque me es muy fuerte la situación. Él estaba a punto de venir a Tarragona, de hecho iba a parar en mi casa unos días, así que bueno, muy fuerte todo, pero a la misma vez un placer y un honor poder estar en este día, en este momento que tanto deseaba.
Sí, déjame comentar algo. Venimos de otra defensa. Este video es de manera independiente, aparte de la defensa anterior. Hicimos unas breves palabras, un homenaje al fallecimiento tempestivo y muy doloroso para todos los familiares, amigos y conocidos del contador Ignacio Carnicero, quien fue el partícipe y el impulsor de la propuesta de la maestría y la especialización en tributación hace más de 25 años acá en la Universidad Nacional del Comahue, y hace poquitito, hace poco más de un mes, ya lamentablemente falleció, y bueno, y nos quedó a todos con ese sentimiento. Incluso Ignacio estaba haciendo, corregime si me equivoco, Rodolfo, estaba haciendo un doctorado allá en España como justamente una concreción y una continuidad de la maestría en tributación. Él fue el impulsor de este proyecto y el primer graduado, y no siendo eso suficiente, siempre con ese bichito que tenía Ignacio de saber más, investigar y profundizar, también fue el primer antecedente en el cual en una universidad de España reconocieron toda la trayectoria curricular de la maestría en tributación de la Universidad Nacional del Comahue, y tenía que hacer justamente el trayecto pertinente al doctorado, que en la investigación. ¿Lo estabas acompañando, Rodolfo? ¿Cómo era Sí, sí, eso? hacía un año y medio que veníamos trabajando en su proyecto de tesis, veníamos Perfecto. intercambiando audios y trabajos y planes a futuro y visitas, y sí, efectivamente, la maestría actual, esta misma, fue la que le sirvió para que acá en España digan, cumple perfectamente los pasos para seguir adelante, y ese ejemplo que no lo haya hecho por una necesidad profesional, porque ya lo tenía todo hecho, sino por una necesidad interna, académica y de cumplir un sueño. Por eso el ejemplo de eso de seguir estudiando y avanzando, la verdad que, bueno, es admirable. Un ejemplo Perdón, para todos. sí, Rodolfo, no sabía esto que estás contando, cuenta Mario, y lo que contás vos es tremendo. La verdad que me impacta muchísimo, me apena muchísimo, muchísimo. Tremendo. Cada tanto, Rodolfo, sabés que Ignacio me mandaba audio. Che, ¿sabés qué bueno lo que estoy haciendo? ¿Por qué no hacemos esto? Hice un seminario de tal cosa, deberíamos verlo, ahí te mando el archivo, fíjate, entrá y después comentame cómo lo podemos tomar en la maestría. Habla con Rodolfo, que es el que me está llevando acá de la mano. Así que bueno, después hablaremos. Sí, sí. O sea, acá había a veces informes anuales de cómo iba avanzando el doctorado, y él decía, tengo un par de cositas nomás para mandar, y mandaba el informe y era una página llena de Word de cosas que había hecho, seminarios que había asistido, y digo, bueno, realmente no para, y no paraba, y no paró hasta el último. Un Bueno, ejemplo a seguir. Así es. Sí. Es así. Bueno, les mando un abrazo a todos. Cariño a todos. Muchas gracias. Gracias, Saludos saludos y para muchas todos. Mucha gracias. suerte gracias a todos. y espero Carola, vernos pronto. felicitaciones nuevamente, a festejar. Ah, A perdón. festejar. Gracias. Gracias, Nos vemos. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, profesores.